algunas caras que estuvieron el día de ayer con nosotros y eso me da muchísimo gusto y les agradezco. A los maestros no los voy a presentar porque pues, ustedes ya los conocen. Simplemente agradecerles que hayan aceptado participar en esta mesa redonda. Y antes de iniciar, a mí me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones. Estamos en una facultad que es hija de la democracia, hija de la transición a la democracia. Esta escuela nació en el año del 88, cuando se comenzaban a formar algunas agrupaciones en defensa del sufragio, como la S, por ejemplo, y otras más. En el momento en el que se estaba, digamos que, luchando por una transformación del país en términos electorales y políticos. Y la historia misma de esta facultad es una historia democrática, porque su fundación involucró a estudiantes, a profesores y a trabajadores administrativos de la facultad. Entonces, pues, estamos de alguna manera celebrando. Pero no nada más eso, sino que todos los panelistas, aunque Iván parece muy joven, incluso Iván, son hijos o somos hijos de la democracia. ¿Sí? El maestro Robles fue el presidente de la Comisión Estatal Electoral, pero además ha sido presidente de casilla durante innumerables ocasiones. No sé si nos puedes decir exactamente cuándo. ¿Y vas a volver a hacer? El maestro Fabián, aunque vivía en Argentina, pues es hijo de la democratización en su país, que se dio por ahí del año 83 con Alfonsín y demás. ¿Sí? El maestro Iván también es hijo de la democracia, porque aunque lo ven así de chiquito, pues él desde chiquito creció en un ambiente familiar muy politizado y por eso es que yo siempre le he dicho que es un alma vieja. ¿Sí? Y eso es un error. La maestra no solo estudió ciencias políticas, como ustedes saben, sino que fue vocal ejecutiva del Distrito Electoral Federal de Nuevo León, con sede en Santa Catarina, Nuevo León. Aquí, cruzando el río, muy cerquita de aquí, estuvo la maestra. Y luego fue consejera del Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral. El magistrado Arenas, como seguramente ustedes saben, antes de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue magistrado de la Sala Superior Federal Electoral. ¿Por qué no? Perdón, es cierto. Con sede en Nuevo León. Sí. Y bueno, a mí me tocó ser consejero local del IFE durante 3 procesos electorales. Entonces, pues todos nosotros vamos a hablar, como lo haría cualquiera, desde nuestro propio mirador, desde nuestra propia experiencia, pero creo que es interesante mencionar esos detalles. Maestro, si quiere usted comenzar. Ah, caray. Este es el más grande. Nos dijeron que 5 minutos, ¿verdad? Sí, voy a tratar de hacer, pero yo no voy a usar el reloj. Y algunos de quienes están aquí ya son mis alumnos y saben que yo trato de apoyarme con alguna presentación visual que nos ayude como a ir concretando los puntos. El tema que yo voy a tratar es el de la participación ciudadana y particularmente dirigido a ustedes jóvenes, que es el reto que sentimos que tenemos que impulsar y el legado, digamos, que tenemos que transmitir de ese fervor, como ahorita decía el maestro Puertas, por la participación ciudadana, que puede ser incluso a través de partidos políticos, pero mucho más allá que eso, la mera participación, el mero hecho de sentirse responsable de participar, vamos a decir, como dirían los politólogos, en la cosa pública, ¿verdad? Entonces, sin haber hecho una gran investigación sobre este tema, pero si uno revisa cualquier página y manual sobre participación ciudadana, los expertos manejan como 5 niveles de participación y ustedes podrán pues irse ubicando en qué nivel se sienten ustedes en este momento o a qué nivel aspiran como ciudadanas, como ciudadanos a participar.
El primer nivel de participación que los expertos marcan es lo que llaman el nivel de información. Este nivel de información tiene como dos niveles a su vez y dos niveles de responsabilidad. Uno, de informarse sobre fuentes confiables. Ahorita que estamos viviendo en una era de información, sobre todo digital, pues nos es fácil consultar a través de las redes sociales información, pero no toda información es confiable. Entonces es importante revisar las fuentes de donde sale esta información. Esa información, ya sabiendo que es una fuente confiable, pues ahora el reto sería que sean fuentes equilibradas, ponderadas, para no tener un sesgo sobre una sola visión de las cosas, sino que podamos tener varias visiones del mismo tema a través de la lectura de editoriales, de periódicos, de temas que sabemos que tienen puntos de vista contrastantes y no con ello adoctrinarnos, sino con ello a través de ello podernos formar nuestra propia opinión. El otro tema de información o el otro nivel de información pues es muy coyuntural en época de elecciones. Y entonces aquí yo por lo menos señalo como 4 preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer y no sé si ustedes tengan las respuestas a ello. Pero por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene claro qué vamos a elegir el 2 de junio? ¿Qué puestos de elección popular están en juego este 2 de junio? ¿Cuántas boletas me van a dar y para qué voy a votar o a quién voy a votar? Entonces ese sería como un primer nivel en este momento coyuntural que tú como joven sepas a qué vas a votar. Te van a dar cuántas boletas y qué cargos de elección popular vas a poder votar. En el caso de Nuevo León particular, aquí vamos a votar desde el nivel más sencillo, digamos, de las alcaldías. Entonces hay que saber a qué municipio pertenece tu credencial de elector, que no necesariamente es el domicilio de donde vives, porque a lo mejor te cambiaste de casa y tu credencial de elector se quedó en la casa anterior, pues vas a tener que ir a votar a la casilla donde está tu credencial de elector, que quizás pertenezca a otro municipio. Entonces ahí está un primer nivel eleccionario que es el de ayuntamientos, que vas a elegir junto con el alcalde o la alcaldesa, vas a elegir a la planilla que va junto con quien encabeza esa planilla, a los síndicos, a los regidores. Entonces es un primer nivel. A nivel local también vamos a elegir diputados locales, los diputados que van al Congreso del Estado. Y ahí te van a dar una boleta para que tú elijas al diputado de tu distrito, del distrito local electoral, que seguramente quizás no hayas averiguado a qué distrito pertenece tu credencial de elector. Pues tienes que averiguarlo. Es tan sencillo como entrar a la página de la Comisión Estatal Electoral, ahora se llama otro Instituto Electoral de quién sabe qué. Entonces ahí entras, pones tu número de sección electoral a la que perteneces y ahí te va a salir a qué distrito perteneces y quiénes son las candidatas y candidatos de tu distrito para la elección de diputados locales. Luego a nivel federal tenemos 3 elecciones. Diputados federales, que también vas a elegir al diputado de tu distrito, ¿verdad? Y hay que saber a qué distrito perteneces. Por ejemplo, ¿quién sabe a qué distrito federal se pertenece a la facultad? ¿Alguien tiene idea? Los que viven, por ejemplo, en toda esta zona, desde San Pedro, Santa Catarina, es el primer distrito local federal electoral y es el 18, el 18º distrito local. No corresponde el local y el federal, ¿eh? Entonces son números distintos. Ese es el primer distrito federal y ese es el 18º distrito local. Entonces hay que ver quiénes son las candidatas, los candidatos de cada partido para diputados federales. En el distrito que corresponde es otro distrito en Cumbres, otro distrito en Country, otro distrito en la zona poniente, en Mitras, etcétera. Cada zona está dividido, la distritación es distinta a nivel federal y a nivel local. A nivel federal, la redistritación, corríjame, pero creo que tenemos 13 distritos federales esta vez, ¿no? Éramos 12 y creo que se aumentó uno. Y tenemos 26 distritos locales para elegir diputados. Entonces, ¿a qué distrito perteneces? Te tienes que informar quiénes son los candidatos entonces, ¿qué se elige? Luego, a nivel federal también vamos a elegir senadoras y senadores. Entonces, ahí no importa en dónde votes, va a ser el mismo, las mismas candidatas y candidatos. No importa si votas en el Dr. Foz Nuevo León, o en San Pedro Garza García, o en Santa Catarina. Y luego vamos a votar, por supuesto,
que es la elección que más llama la atención, por supuesto, al presidente o presidenta de la República. Entonces son 5 boletas las que te van a dar, 3 federales y 2 locales. Entonces, ese primer nivel de información es muy básico. ¿Qué vamos a elegir? Y luego, ¿cuándo? Pues es el 2 de junio. Y esto es importante porque uno planea vacaciones y otros compromisos en función de esa fecha. Yo conozco ahorita a un amigo que es dueño de una cadena de autoservicios muy importante y cada vez que hay eventos muy importantes de deportes, pues lo invitan al Super Bowl y a la Serie Mundial y a las carreras. Pues entiendo que el 2 de junio o el 1 de junio es la final de la Champions en Inglaterra. Entonces lo invitaron, no sé si la Coca-Cola o la Pepsi, alguien lo invita, y ahí estábamos, enfrente de mí estábamos cenando, y dije, acabo de declinar y dar las gracias, no voy a ir a Inglaterra a la final de la Champions, porque siente la responsabilidad ciudadana de quedarse aquí, es líder de una organización muy grande, dice, yo no puedo irme a la Champions y decirles a mis trabajadores, vayan y voten, cuando yo estoy en Inglaterra en la Champions, pues no se puede. ¿Verdad? Se va a quedar aquí y va a ir a votar. Entonces, ¿qué tienes que hacer el 2 de junio más importante que ir de 9 a 6 de la tarde e ir a votar? Entonces, ese es el cuándo. ¿Quiénes? Aquí, ahorita hablábamos yo un poquito de esto. Hay páginas especializadas. Hay una página que, por ejemplo, se llama sabervotar.mx, anótenla. Si tú ahí pones este dato de a qué distrito perteneces, ahí te salen todos los candidatos que van a votar, que vas a elegir en tu distrito. Se llama sabervotar.mx y, por supuesto, en la página del INE, pero esto nada más a nivel federal, para las 3 elecciones que mencioné ahorita, las de diputados federales, senadores y presidente, candidaturas.ine.mx. Y luego, la otra información es, bueno, ¿cómo se conforman los órganos que voy a elegir? ¿Verdad? Porque esa conciencia de información, pues nos hace entonces saber si voy a elegir, por ejemplo, presidente o presidenta de un partido político. A ver, quiero votar por el mismo partido todos los candidatos y candidatas que me propongan, o quiero un equilibrio y digo, voy a votar por el candidato o candidata de tal partido para la presidencia, pero de otro partido para diputados federales y otro partido de diputados locales y otro partido de senadores, porque pretendo como ciudadano que haya equilibrio en los poderes. Entonces, ¿cómo se conforman los órganos que voy a elegir? Y esa decisión sale de la información, ¿verdad? ¿Qué facultades tiene cada órgano cuyos titulares eligen? A ver, ¿qué hacen los diputados federales? ¿Qué hacen los diputados locales? ¿Qué hacen los senadores? ¿Qué facultades tiene el presidente de la República? Para de esa manera yo saber cómo me conviene votar. Entonces, no como el borras de que a todos por el mismo partido. No, pues quizás a lo mejor me convencen más los candidatos de un partido para este puesto y me convencen más los candidatos de este partido para este otro puesto de elección popular. Entonces, eso es lo que se le llaman votos cruzados, ¿verdad? No todos por el mismo partido. Ahora, estoy totalmente identificado con la ideología de un partido político. Votar por todos los candidatos y candidatas del mismo partido político. Si realmente te convence o estás adherido a la ideología de un partido, también es perfectamente válido. Pero este nivel es el más básico de participación ciudadana, es el nivel de información. Ya me pasé los 5 minutos y simplemente menciono los otros niveles, que es el nivel de consulta, el nivel de decisión, el nivel de gestión y el nivel de control, que implica, pues por supuesto, niveles más profundos de participación. Pero por lo menos yo quería compartir con ustedes estas ideas de este primer nivel que creo que nos compromete como ciudadanas, como ciudadanos, a tener en este 2 de junio, pues un momento que ciertamente siempre decimos que es histórico, pero yo creo que en esta ocasión mucho más real, mucho más cerca de la realidad está el compromiso que como ciudadanos tenemos de ir a votar el 2 de junio, sabiendo el compromiso que eso implica y la trascendencia que tiene cada crucecita que yo haga en una de las boletas electorales. Muchas gracias. Vamos. Bueno.
Fueron 7 minutos, no tampoco me Nomás un minuto más. Está bien. Una culpa Bueno, ¿les gusta el cine? Sí. Bueno, como ustedes saben, y seguramente hayan visto, últimamente se está desarrollando cada vez más un género que tiene mucho éxito, que son las películas que tratan sobre el futuro distópico. Futuros poco deseables, que tienen que ver posapocalípticos, ¿no? Que tienen que ver con desastres climáticos, guerras, mutaciones genéticas, entre otras cuestiones, que nos hablan de los impactos de las acciones que ahora mismo estamos llevando a cabo, ¿no? Son películas que tienen una proyección prospectiva. Bueno, muchas de esas películas presentan ciudades arrasadas, deshabitadas, en donde la vida humana ya no es posible como nosotros la conocemos hoy. Y también esa poca habitabilidad que parece tener el futuro también es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo ahora en el presente. Bueno, recordé esto de las pelis distópicas porque creo que algo parecido está sucediendo con muchas de nuestras nuevas democracias contemporáneas. Parecería ser que nos estamos esforzando en construir democracias deshabitadas, con poca ciudadanía. En teoría política le decimos ciudadanía de baja intensidad, apáticas, donde las personas, una gran parte de la ciudadanía, están convencidas de que el gobierno cada vez más les está quedando a deber. México no es la excepción. En el último Latinbarómetro, el del 2023, en México encontramos un escenario dividido en tercios. 35% de quienes contestaron la encuesta apoyan a la democracia, 28% son indiferentes a la forma de gobierno y a un 33% les daría prácticamente igual que haya un gobierno autoritario. 35-33. Un escenario lo suficientemente preocupante. No es que la ciudadanía ignore la importancia de su participación e implicación pública, como decía recién el maestro. Por ejemplo, si uno lee la ENCUSI, la encuesta de cultura cívica del 2020, encuentra que el 55, casi el 56% de la población dice estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país. 56%. Pero un 69, casi 70, dice estar muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita la participación de todas y todos en la toma de decisiones. 70%. Sin embargo, cuando uno consulta qué confianza tienen estas personas en las instituciones, se encuentra con que la mayoría de las mexicanas y mexicanos confían en el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, 19, casi 19% confía en el INE, 17% en la Presidencia de la República, pero solo 2,8% confían en las diputadas y senadores. ¿Sí? Si vemos diputados locales, todavía menos, 2,7%. El 21% de la población mayor de 18 años, en el último año, realizó las siguientes actividades o participó de la siguiente manera. Casi 11% firmaron una petición, 10,5% trabajó en la solución de algún problema de su comunidad, 6% se reunió con las autoridades para pedirles o informarse de algo, 5% presionó en redes sociales, 3% se relacionó con los partidos políticos. Los partidos políticos están absolutamente desprestigiados en nuestra comunidad. El 91% de los mexicanos tiene credencial de elector, pero como ustedes saben, el abstencionismo es muy alto en las elecciones,
sobre todo en las elecciones donde no se juega la presidencia, las elecciones de medio tiempo. Ahí baja muchísimo, en torno al 40 y tantos %. Cuando le preguntan a la gente por qué no participa o por qué participa poco, la gente, 44% dice porque no tienen tiempo. 29, casi 30% dice que les falta información. 20% que no le interesan las formas de participación. 5% porque no confían. Y 2,8% porque creen que la participación no sirve para nada. Esa es la respuesta. Entonces, si nosotros reducimos la política a la visión tradicional que vincula la política con los partidos y con votar, tenemos un problema. Definitivamente. Sin embargo, sabemos que la política no se reduce solo a las elecciones y a los partidos. Entonces eso empieza a cambiar y a matizarse un poquito. Esto se nota especialmente en América Latina, donde la gente tiene una enorme insatisfacción con la democracia. El 69% de los latinoamericanos estamos insatisfechos con la democracia. En México esa cifra baja un poquito, 61%. 61% de la gente está insatisfecha. Entonces, parece lógico que la gente participe en actividades donde obtenga una satisfacción más directa, donde se sienta que su participación sí importa y sí consigue cosas. Por ejemplo, resolviendo los problemas de la comunidad. Si la política consiste en resolver problemas de la comunidad, muchas personas sienten que la política se acumula, los problemas no se resuelven y les quedan a deber. Por eso se arremangan y participan en los temas de la comunidad. En muchos países la gente está desencantada, incluso está enojada con la política. Sin embargo, creo que el problema tiene dos aristas. Primero, si nos quedamos esperando que el gobierno o el Estado resuelva todos los problemas, probablemente no se va a resolver nada, porque el gobierno tiene recursos escasos en comparación al volumen de problemas y porque su capacidad de gestión no siempre es la más adecuada. La gestión de los servicios y los problemas públicos requieren participación pública. Últimamente, en las tesis, cuando le preguntamos a la gente, bueno, para que el gobierno no quede a deber, ¿qué hay que hacer? La gente dice, y no, sí, hay que participar. Segundo tema, y voy terminando. Los problemas de la democracia muchas veces se solucionan en y con democracia. La democracia se aprende, se desarrolla y se mejora en el ejercicio de la democracia. Desde luego, cada uno y cada uno elegimos cómo y dónde. Pero es importante que cada persona elijamos qué causas nos importan, en qué causas queremos involucrarnos y que la apoyemos de la forma en que nos sintamos más cómodos. El activismo político, pero puede ser activismo social, profesional. Muchísimas abogadas y abogados participan en litigios estratégicos, ayudando a grupos que no tienen recursos. El activismo académico, documentando y propagando visiones y puntos de vista que nos interesan, con los recursos que podamos. Todas las alternativas son válidas. Sin embargo, no se trata de participar en todo, sino de hacerlo asertivamente, de la forma en que nosotras y nosotros estemos convencidos de que es la mejor forma. Lo que no contribuye es quedarse esperando que el gobierno y el Estado resuelvan las demandas, porque esos problemas no se solucionan ni con indiferencia ni con inacción. Finalmente la gente sabe que el 70% sabe que hay que involucrarse para que las cosas se resuelvan bien. Por lo tanto, el futuro no tiene por qué ser distópico, pero hay que trabajar y comprometerse para que el futuro distópico no nos alcance. Gracias. Ya no supe si eran 5 o 6 minutos, voy a poner 5 minutos 30 Voy a segundos. usar 11, Sí, creo. no, 5 minutos 30 segundos aquí en el temporizador. Vamos a ver, cuando estaba tratando de preparar
Algunas palabras más o menos sensatas, no lo garantizo, pero algunas palabras más o menos sensatas para esta participación. Lo primero que me vino a la mente es exactamente en qué consistía el desafío, o sea, por qué llamar a esto un desafío, que sé que el nombre incluso estuvo sujeto como a un intenso debate en el chat que se organizó previamente para esto, porque este es el resultado de discusiones en un chat. En un chat, sí, en un chat, ¿no? Es un chat así como interno. Entonces, me quedaba pensando en esto, exactamente qué es el desafío y sobre todo tratando de entender pues lo que veo como en mis relaciones más inmediatas, ¿no? O sea, en lo que escucho de mis hijas, de mi suegra, de mis amigos. Y sí creo que estamos viviendo un momento en particular en donde parece que algo nos desafía. Entonces, cuando piensa en desafiar, pues uno piensa en retos, en algo que te convoca a, pues como una batalla, ¿no? En el sentido, espero no violento todavía el término, pero algo que te desafíe es algo que te convoca a actuar, algo que sabes que será intenso. Y entonces estaba tratando de pensar exactamente cuál es el desafío del que estamos hablando, si es que existe un desafío, eso sería lo primero. Efectivamente estamos ya muy inmersos en procesos electorales, porque no es solamente uno, hay un proceso electoral federal, hay un proceso electoral estatal y hay un proceso electoral también de carácter municipal. Y todos los procesos electorales pues nos convocan a una batalla periódica que esperaríamos que fuera civilizada. Pero no es ese precisamente el desafío que creo que nos está convocando y que uno creo que aunque no tenga la certeza de en qué consiste, por lo menos lo intuye. Yo lo veo en clase, cuando desafortunadamente hoy tuvimos clase de 8:30 a 12 y estoy viendo personas que después de tener clase conmigo de 8:30 a 12 están aquí. Agradezco mucho el sacrificio, sé que no es fácil. Sí, claro que sí, sí, sí. Parece que hay algo más que nos está convocando y yo creo que eso que nos está convocando, este desafío, tiene que ver con que empezamos a identificar algunas cosas que se nos salen como de la normalidad. ¿No? Hay ciertas cosas que están pasando en la arena política en donde parece que ya no es business as usual, como dicen. Dicen, mira, pues yo entiendo que la política es para la gente más intensa, creo que era Maquiavelo que decía, la política no es para timoratos, y creo que Weber retomaba como algunas de estas ideas, que la política tenía que ser pues para gente que le gusten las emociones fuertes, lo comentábamos hoy en clase. Es decir, no está hecho para los bondadosos. ¿No? La política juega con una sustancia muy fuerte que es el poder y hay que saber utilizar. En este libro que les he comentado mucho de Anatomía de un Instante, Javier Cerca retoma una idea de Weber en donde dice que el político tiene que saber que le vendió su alma al diablo, ¿no? O sea, no puede aspirar a la salvación. Esto pinta para bien, no se preocupen. Va por buen camino, no va para el futuro distópico José Fabián. ¿Qué es lo que se nos sale de la normalidad? Bueno, aquí podríamos citar una serie de cosas. Tenemos, por ejemplo, pues estos discursos del presidente en donde un día sí y otro día también, pues parece que quiere debilitar o incluso amenaza con desaparecer órganos que son básicos para el funcionamiento de nuestra democracia, ya sea el INE o ya sea el INAI o ya sea la Comisión Federal de Competencia Económica. También cosas que parece que se nos salen de la normalidad democrática tiene que ver con la llegada a puestos que son fundamentales para la defensa de nuestros derechos de personas manifiestamente incompetentes, como es lo que hemos visto que ha pasado pues últimamente en la Corte, ni qué se diga de la violencia que estamos atestiguando en los procesos electorales en donde están matando candidatos, pues directamente en los mítines, como se dio en el caso de Zelaya. Todo eso nos habla de desafíos y de cosas que nos convocan porque parece que hay algo que, como insisto, con esta parte no es como business as usual, hay algo que no está dentro de la normalidad democrática. Yo quisiera referirme a dos temas mucho más aburridos y mucho más concretos que creo que conectan de alguna forma con estos temas que podemos ir enlistando como de problemas de la democracia que estamos viviendo que nos convocan.
El primero, voy a extender 30 segundos más, maestro, antes de que mencionen. Quise verme muy ordenado, pero no tenía por qué inaugurarme como ordenado, ¿no? El primero creo que tiene que ver con un desafío que no tiene que ver nada más con los representantes populares, ni tiene que ver nada más con los integrantes de los partidos, sino tiene que ver con todos nosotros, y es el desafío de reconocer los méritos, las virtudes y también la limitación de la democracia como procedimiento. Aquí me parece que todos tenemos mucho que reflexionar sobre cómo estamos entendiendo la democracia y las virtudes, pero también la limitación que tiene como procedimiento, porque últimamente cada vez escucho más discursos en donde hay democracia, o posicionamientos en donde hay democracia, si la opción que yo quiero que gane, gana, pero si no gana la que yo quiero que gane, entonces no hay democracia. Y entonces empiezan a utilizar conceptos de una forma tan, digamos, despreocupada de hablar de dictadura, simple y sencillamente porque no ganó lo que yo quería que ganara. Y eso lo voy a poner un ejemplo como súper concreto. La preocupación de que el partido al que pertenece el presidente y la principal candidata puntera obtenga la mayoría en el Congreso de la Unión. Oye, es una preocupación, ahí me preocupa muchísimo. Yo no quiero que tenga mayoría, pero es una posibilidad. Claro que es una posibilidad, no nada más una posibilidad. Les puedo asegurar que si ustedes buscan artículos académicos de antes de este sexenio, que se dediquen a entender cómo desatoramos los gobiernos divididos, se van a encontrar una amplia literatura, ¿no? Es más, hasta hubo un gobierno, hubo un libro creo, no me acuerdo exactamente quién lo tengo, pero dice cómo gobernar sin mayorías, ¿sí? Mario Amparo Casar. Entonces, oye, que si Moreno tiene mayoría en el Congreso, ¿acabó la democracia? No. Es algo que puede pasar, ¿por qué? Porque uno tiene, cuando se compromete con la democracia como procedimiento, se tiene que comprometer también con las consecuencias de la democracia como procedimiento. Entonces, ¿esto quiere decir que pueden hacer lo que quieran? No pueden hacer lo que quieran, para eso está la Constitución, y por eso hay que levantar las alertas y prender las alarmas cuando realmente nos damos cuenta que algo que están haciendo no debería de ser. Pero hay que ser también muy cuidadosos y también asumir consecuencias, que esto tiene que ver con el segundo desafío, y ya voy a acabar, se los prometo. Esto tiene que ver con el segundo desafío de asumir que en democracia ninguna victoria es absoluta ni ninguna derrota es para siempre, y necesitamos dejar un espacio para el de al lado, ¿no? Se nos va la vida descalificando a todo aquel que no piensa como nosotros, y pues yo creo que vale la pena, y un desafío también como muy personal, pero que impacta en la esfera política, de ponernos a pensar, ¿y si yo estoy equivocado? Decía Albert Camus en un escrito que me gusta mucho, que se llama Diálogo para el Diálogo, que dice, oye, el día que inventen el partido político de los que no están seguros de tener la razón, ese día me inscriben a mí en ese partido. Yo creo que eso tiene como un gran aprendizaje como ciudadanos, y decir, oye, una cosa es que uno puede estar súper comprometido en una causa, ya sea que quieran votar por Claudia Sheinbaum o por Xochitl, pero el día de mañana, voten por quien voten, uno va a ganar, y es altamente probable que no gane la opción por la que uno votó, y no se acaba el mundo, ni se acaba la democracia, ni se acaba el compromiso que debemos de tener con una forma de organización política que se llama democracia constitucional. Sé que no llegué absolutamente a nada, simplemente era como un ejercicio para detonar algunas reflexiones, y yo hasta aquí lo dejo, que me extendí. Gracias. Hola, otra vez. Gracias por estar aquí esta la mañana viéndonos. Bueno, mis compañeros han expuesto desde diferentes perspectivas, no solamente de su formación, sino de sus preocupaciones, el sentido o las razones por las que están aquí, y yo nada más quiero, para completar el tiempo que ya se comieron los demás. Ya saben, el tiempo, ¿no? Compartir con ustedes las motivaciones de este encuentro, y esto que Gerardo, con lo que nos presentó al principio, somos hijos de la democracia. Yo creo, más que hijos de la democracia, creo que al menos yo me he sentido como protagonista de un proceso de cambio, de renovación, de los últimos 25 años al menos, o
en algo que empezó hace como poco más de 30, que yo creía que estaba haciendo algo muy, muy importante por mi país, por mi hija, por mis estudiantes, y que ahorita tengo la sensación de que se nos está yendo de las manos. Y es una percepción que a lo mejor pues es por mi experiencia natural, pero que en este rol docente, en esta interacción con jóvenes, en esta certeza que lo comentábamos hace unos minutos en la clase, de que pues de esto damos clase, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra democracia? Estamos en una decadencia, hay un fenómeno mundial que nos está llevando a populismos autoritarios por vías legítimas electorales democráticas. ¿Esto es un avance o es un retroceso? Entonces, ¿qué nos está pasando, no? Porque yo creo que sí hay un riesgo, al menos para mi generación, o en función de lo que creo que pudimos haber construido, que hay un riesgo de desmantelamiento de esos factores que nos han dado confianza, certeza en la democracia. Uno de esos es la Constitución, es el derecho. Y esa es también mi preocupación. Esta es una escuela de derecho. Entonces, caminamos como caminamos hacia un régimen plural de partidos con elecciones competitivas, porque estábamos bajo el amparo de la legalidad, la confianza que teníamos los ciudadanos en que las leyes electorales, los acuerdos políticos expresados en leyes electorales estaban funcionando y nos estaban dando los productos que eran satisfactorios para continuar en una convivencia. Y todo esto se inventó, se creó en décadas y siglos que pretendían que con esta concepción de la vida social, teniendo al derecho como el eje, como el faro conductor, íbamos a contener, hablo como humanidad, digo, yo no vivía hace 300 años, pero los individuos íbamos a contener todos esos afanes de dominación autocrática y arbitraria. Y porque queríamos, la sociedad quería, la burguesía entonces, pero los individuos normales, no queríamos que viniera un loco que se eligiera como el portador de la gracia divina para hacer lo que le diera la gana. ¿Y qué nos está pasando? Que eso es lo que a mí me conmueve y me motiva a abrir un espacio como esto. Pues ahora estamos votando por ellos. Ahora no nos los pone ni la iglesia, ni Dios, ni X. Estamos votando por ellos. Entonces yo quiero saber en este espacio, ante todas estas capacitación que nos acaba de dar Roble, estas temores que nos acaba de compartir José Fabián, estas reflexiones que abre Iván y bueno, lo que dirán mis compañeros, yo quiero saber ustedes qué piensan, cómo se sienten. Yo sí tengo miedo de perder algo que no hemos acabado de instaurar, pero que les puedo garantizar que hemos hecho mucho esfuerzo para que valga, que es esta visión de que la democracia constitucional no es una buena idea, es una excelente idea y hasta ahora es el mejor acuerdo posible. Pero quiero saber cómo se sienten ustedes. Y bueno, pues en el espacio que les toca eso, a ver si les puedo ayudar. Gracias. A mí, en efecto, también me pasó como Iván, que no la pregunta, los desafíos de la democracia sonaba a una opinión en el sentido de que te orientes a los jóvenes hacia dónde irse ante las disyuntivas que plantea la democracia. Pero esto, también por otro lado, como que la respuesta a darla en un contexto de polarización, no solo en la sociedad, sino incluso en los círculos más cercanos. Al menos a mí me pasa eso en mi familia, ¿verdad? Que hay polarización. Entonces, cuando tienes que opinar sobre algo de política actual, hay que tener mucho cuidado en no irse ni mucho de lado ni mucho del otro, porque o se te arma con la esposa, o se te arma con los hijos. Entonces, lo que he procurado, o ya me tienen muy adiestrado en dar opiniones ahí que sean o neutras o de los dos lados para compensar. Y es lo que procuraré hacer el día de hoy. De los muchos puntos que se pueden hablar sobre desafíos, voy a seleccionado dos que quiero presentarles a ustedes muy puntualmente. El primero de ellos. En 1836, la Constitución mexicana, la centralista, la denominada las leyes constitucionales, reinstalaron o restauraron el voto censitario. Pues para ser votado,
y para votar se requería tener ciertas calidades y particularmente cierto capital. Para ser candidato a diputado, por decir algo, una renta anual de 2,000 pesos, para ser senador tanto, para ser elector también había que acreditar una renta anual de 100, por lo menos 100 pesos anuales. Este voto censitario, que no era la primera vez que se establecía en nuestro país, ha estado también en otras épocas previas, tiene como base la idea de que, por una parte, la gente que no tiene educación, que no tiene instrucción escolar, no tiene capacidad de ver qué es lo que es bueno para el país. O número dos, la gente que no tiene capital o ingresos o desempleado o es muy pobre, puede votar irresponsablemente porque no tiene nada que perder. Entonces, esa era la idea detrás del voto censitario. Y yo a veces cuando escucho actualmente ciertas opiniones, particularmente descalificando el sentido del voto que pueden dar las gentes que reciben programas sociales, siento que hay mucho de ese argumento decimonónico de descalificar a los pobres porque van a votar mareados por los beneficios o las pensiones que reciben, o porque están encantados con el populista del presidente. A mí no me gustan mucho esos comentarios, debo decirlo, porque desde mi punto de vista no son acordes a la democracia, o sea, no se inscriben en un discurso democrático. El discurso democrático moderno podríamos entenderlo así. La democracia actual, la democracia occidental, es una idea liberal, es un producto de los tiempos liberales, individualistas, lo mismo que la economía de libre mercado, por ejemplo. Que incluso podríamos hacer similitudes entre la economía de libre mercado y las democracias liberales. En la economía de libre mercado, cada uno de los consumidores o cada uno de nosotros decide egoístamente qué consumir, qué vender, qué ofrecer, qué demandar, etc. Y existe, de acuerdo con la teoría, una mano invisible del mercado que va a acomodar todos esos egoísmos en algo funcional, donde se va a producir lo que se demanda, donde se van a establecer los precios, etc. Bien. Algo semejante ocurre, al menos teóricamente, con las democracias. También en la democracia, democracias procedimentales modernas, no es para elegir, no solamente pueden participar aquellos que ya saben qué es lo bueno para el país. Lo bueno para el país no es un punto de entrada al proceso democrático, sino que es el producto, es el punto de salida. Después de la elección sabremos qué es lo bueno para el país en opinión de las mayorías, pero no como punto de entrada. Entonces, en las democracias actuales, liberales, cada uno de los electores se debe comportar lo mismo que cada uno de los consumidores económicos, o sea, de manera egoísta. Y es ese balance de egoísmo lo que va a tener como producto la democracia. Egoísta en el sentido de que, bueno, si a mí y yo con tal opción política voy a tener tales y cuales beneficios, entonces voy a votar por ello y eso no me descalifica. Esto es, lo que quiero decir es, digamos, un hombre o una mujer mayor de adulto mayor en la sierra que recibe 3,000 pesos bimestrales, o sea, 50 pesos diarios, y con eso paga una comida diaria de 50 pesos, creo que tiene suficiente legitimidad para votar por el partido que le da eso o por lo que él considera que se lo da, lo mismo que el empresario que con otra opción política va a tener, no voy a votar por esta opción política porque se me va a dar un entorno económico favorable para hacer una inversión importante y que me reditúe 200,000 pesos para que me alcance para comer en restaurantes de lujo cada fin de semana o todos los días. Entonces, tan egoísta uno como el otro y tan válida una posición como la otra. Bien, ese era el primer punto. No descalifiquemos a los pobres o a los que tienen instrucción, porque la democracia moderna se basa en la suma de egoísmos de todos los ciudadanos universalmente considerados. Punto número 2. En 1933, en Alemania, el Partido Nacional
socialista alemán gana democráticamente, en elecciones democráticas, una mayoría en el Parlamento. Y entre las primeras leyes que aprueba es la ley para remediar las necesidades del pueblo y del país. Esa ley lo que autorizó fue que Hitler pudiera expedir leyes sin pasar por el Parlamento. Y una de las primeras que autorizó Hitler de esta manera fue la ley del partido único. ¿Vale? O sea, en Alemania solamente un partido político era legal, el Partido Nacional Socialista, y todos los demás partidos eran ilegales y quien los respaldara estaba sujeto incluso a penas de prisión. Ese gobierno democráticamente electo y basándose en leyes democráticamente aprobadas, me refiero democráticamente aprobadas por las mayorías parlamentarias y el parlamento elegido por las mayorías de los ciudadanos, ese gobierno, pues después con estas leyes fue autorizando una serie de atrocidades que en fin, conocemos todos qué tipo de atrocidades y que al final lo que hicieron después de la Guerra Mundial fue reactivar reactivar el discurso de los derechos humanos y hoy día consideramos que las democracias, si bien es cierto, son para que se exprese o para que se cumpla la voluntad de las mayorías, sin embargo, también otro requisito de las democracias es que se respeten los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables. Las mayorías políticas, aún sean mayoría, no hay ciertos derechos que están indisponibles para ellos y que son los derechos humanos previstos en las constituciones, y no solo en las constituciones, sino en el derecho internacional, porque luego puede haber constituciones o normas o parlamentos o legislaturas nacionales que revoquen ciertos derechos humanos y sin embargo sigue vigente el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, también veo sí veo aquí riesgo en el sentido de gobiernos totalitarios, de gobiernos que quieran eliminar los contrapesos y que vulneren el derecho, particularmente el derecho a contar con una oposición garantizada, porque en también un producto moderno o una visión actual de las cosas es que las verdades absolutas no existen. Decía Iván, todo es cambiante, todo cambia, todo es relativo, todo es subjetivo, ¿correcto? ¿Y cómo podemos vivir en un mundo así, sin verdades absolutas? El arreglo político es que las verdades se determinan numéricamente en cada elección y cada nueva verdad social, pues regirá durante un determinado periodo, pero con la condición de que esté abierta la posibilidad de que otra nueva verdad social sustituya a la anterior, de que las oposiciones o las minorías de hoy puedan convertirse en las mayorías del mundo. Entonces, ese me parece también un elemento esencial, indispensable de las democracias. Por eso, alerto a los jóvenes en el sentido de que, digamos, no que esto sea un filtro para que no voten aquellos que no crean o para considerar que votan mal, sino tratar de votar por demócratas, para que tengamos una democracia determinada por las mayorías, ¿cierto? Pero a cargo de demócratas que también respetan los derechos de las minorías y hacen posible la vida de las oposiciones para que en un futuro sean ellos. Gracias. Bueno, a ver si yo cumplo los 5 minutos, pero se me hace que... Ahí les va. Dice, yo no tengo más arma que mi lengua y la uso. Así solía decir mi madre, una mujer de formación liberal. Así me educó y por eso yo también uso mi lengua y mi pluma. Hablemos claro. No es que exista la amenaza de un retroceso del modelo pluralista y del gobierno constitucional en nuestro país. Ya estamos en esa involución. Digamos la verdad, no es que haya riesgo de una destrucción de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Ya nos encontramos en medio de esa devastación. Abramos bien los ojos, hagámoslo, porque aunque es tarde,
aún existe la posibilidad de recuperar lo que hemos perdido. Siempre habrá ocasión de fortalecer lo que valga la pena consolidar. Y siempre se tendrá la oportunidad de cambiar lo que haga falta modificar. Las herramientas están ahí y las conocemos muy bien. Son nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad, nuestra igualdad y libertad, pero sobre todo nuestra decisión y acción. No se trata de saltar al vacío, es un asunto mucho más sencillo que eso. Hacer lo que nos corresponde, como seres humanos y como ciudadanos. Ejercer nuestras capacidades como personas y nuestros derechos como individuos. Realizar todo ello con conciencia y responsabilidad, respeto y madurez, firmeza y también sensatez. No es más que eso, pero tampoco es menos. Ponerlo en práctica todos los días y en todas partes, en el desempeño de nuestras actividades cotidianas. Y claro está, en los procesos electorales que se avecinan. Entendámoslo. Nosotros somos México, porque nacimos, crecimos y vivimos aquí. Porque nos formamos, educamos y trabajamos o trabajaremos aquí. De ahí que tenemos una obligación respecto de este país. Asumamos. México es nuestro. Porque vimos la primera luz, nos desarrollamos y habitamos aquí, porque aprendimos, estudiamos y laboramos o laboraremos aquí. De ahí que tengamos una responsabilidad con relación a esta nación. Comprendámoslo bien. Nadie, salvo las mexicanas y los mexicanos, sacará a esta patria de todos los males que la aquejan. De ti y de mí y de nadie más depende esa patria. Así es, y así está bien que sea. ¿Quieres vivir en un país en el que la libertad sea respetada? Pues infórmate, piensa, declara, escribe y actúa. Y desde luego, vota y defiende. ¿Deseas habitar en una nación en la que el derecho sea observado? Pues lee, razona, habla, redacta y obra. Y por supuesto, sufraga y lucha por el sufragio. Pero ¿por qué tienes que pugnar por la democracia y el orden jurídico? La respuesta es muy sencilla, porque así te tocó. Como también te ha tocado nacer y crecer en una patria con un modelo constitucional y pluralista, que con todas sus carencias y sus limitaciones, te ha dado libertades y derechos que tus ancestros, aquí presentes, no tuvieron. A mi generación le tocó luchar por desmontar el régimen de partido hegemónico y a la generación de mis padres les correspondió enfrentarse a la persecución religiosa. Mis abuelos y bisabuelos sufrieron los rigores del porfiriato y abrazaron la causa de la revolución. Mis tatarabuelos y mis chosnos defendieron la República Federal y la independencia. Lo propio ocurrió seguramente con los ancestros tuyos y los de la mayoría de las y los presentes. Así, con valor y con sacrificio, se construyen las personas y se edifican las comunidades. Todo lo demás son cuentos de hadas. Seamos francos, frente a los desafíos que ellos tuvieron, nuestros ancestros, llegando incluso a jugarse o a perder la vida, los actuales retos que enfrentamos se antojan de muy poca monta, pero no son menos trascendentes. Quienes aquí estamos, hemos recibido mucho. Los mayores disfrutamos de una nación en paz y los jóvenes, ustedes, gozan de un país en democracia. Nosotros nada hicimos para tener esa tranquilidad social. Ustedes nada hicieron para tener las libertades que hoy tienen. Es momento de contribuir. Nos corresponde a todas y a todos cuidar ese patrimonio público que se nos entrega. Debemos consolidarlo y ampliarlo,
Y en esa tarea, quienes en principio cuentan con más tiempo de vida por delante, es decir, ustedes, deben tener mayor interés en el mañana. Aquí no hay vuelta de hoja. Defendamos hoy el modelo constitucional pluralista, o de lo contrario, habrá que optar por vivir en un país prisionero del autoritarismo populista o por marcharse a otro sitio. Así es que, elijamos. La alternativa es diáfana. ¿Quieres un partido político que gane siempre, aunque no gane? ¿Y un presidente que pueda hacer lo que le plazca? Yo no. Ya lo vi y sé lo que eso implica. La disyuntiva es palmaria. ¿Quieres democracia liberal y Estado de Derecho? ¿Libertades políticas y libertades económicas? ¿Separación de poderes y federalismo? Yo sí. Ya lo viví y también sé lo que significa. La nación, como la familia, como esta facultad, es una obra comunitaria e intergeneracional. Y no puede ser de otra manera. El futuro de México es hoy nuestra tarea, de ustedes y de nosotros. Echemos a andar la cabeza, el corazón, el espíritu y las manos. Yo por lo pronto uso mi lengua y mi pluma para luchar por la democracia y el derecho. Les convoco a emplearlas todos los días como lo que son las armas del ser humano libre y del ciudadano. Gracias. Abrimos a preguntas. Dinos si es una pregunta para alguien en particular o para todos. Sí. Bueno, es una pregunta esencialmente para todos. Al menos en mi caso, va a ser la primera vez que me toque votar este 2 de junio. Y con lo que me ha tocado como informarme, la verdad, no me siento muy contenta con los candidatos que tenemos. Pero quería preguntarles como más puntual, ¿cuáles recomendaciones les darían a los jóvenes que vamos a votar por primera vez en estas situaciones y en el contexto en el que nos encontramos ahorita con los candidatos que tenemos? En el mismo orden. Bueno, yo creo que a lo que yo me refería un poco es tema de información, ¿verdad? Que me parece que es esencial, no nada más votar por inercia o porque alguien más te lo pida o alguien más te diga por quién votar, sino que tú hagas tu propio análisis de cuál es la plataforma que plantea cada uno de los partidos políticos y candidatos que vas a elegir para que de esa manera, pues de alguna manera refleje tu idea de postulado de país que quieres formar, porque a través del voto, cuando vayamos, ¿te acuerdas cuando vayamos en introducción? Ese es un derecho subjetivo el participar, porque a través de tu voto estás participando en la elaboración de leyes. Tú no vas a ser legisladora, pero decía que ese es el derecho subjetivo, se ejerce cuando votas, porque a través del voto tú participas en la elaboración de las normas que van a regir a una sociedad. Entonces, no es fácil. Yo entiendo perfecto que quizás lo que decía ahorita el maestro Puertas, que me hizo recordar pues muchos momentos que como joven también viví. Yo, si mal no recuerdo, mi primera votación fue en 1900, si mal no recuerdo, 82. 18, sí, yo creo que en el 82, cuando había un solo candidato a la presidencia de la República, un solo candidato en 1982, no, sí, 82. 82, ¿no? En el 82 ya hubo, digamos, de nosotros, pero fue la elección de la Madrid. De la Madrid. No, a mí no me tocó la de un solo candidato, me tocó la de López Portillo. Tiene razón. Pero bueno, era una elección de mentiritas, era una elección que no tenía ninguna de cabeza. Pero es muy fácil decepcionarnos, digamos, de los postulados de los partidos políticos y de los candidatos.
pero eso no puede ser pretexto para el desánimo de ir y votar, porque ese es uno de los riesgos que ahorita mencionaba el doctor Fabián, mencionó varias veces, que la decepción de la democracia nos lleva a que, bueno, ¿para qué voto? Nadie me convence, todos están igual todos son igual de corruptos, todos son igual de manipuladores, de mentirosos, mentirosas. Entonces, pues eso, ¿qué hago el 2 de junio? ¿Me quedo dormido todo el día en mi casa? ¿O voy y voto independientemente de que no tenga sentido? Muchos de nosotros votamos muchas veces sin sentido, sabiendo que el voto tenía absolutamente, no tenía ningún valor. Pero gracias a esos votos que por tantos años hicimos sin que tuviera ninguna consecuencia, pues es como en algún momento se logró dar el brinco a que el voto sí valiera. Entonces, pues hay que ejercer ese derecho, es un derecho el tener que votar, y el desánimo y la decepción de la clase política no puede ser pretexto para no ir a votar. Por eso yo les decía hace rato, incluso en un aspecto tan sencillo, como tú ahorita ya lo mencionaste, el 2 de junio, pues uno planea las vacaciones y, a ver, es que ni me acordaba que ese día era la votación y el avión sale a las 8 de la mañana. No, pues cámbialo, o sea, te vas a hacer un avión que salga a las 4 de la tarde para que vayas a la mañana a votar, o sales al día siguiente, porque es una responsabilidad ir a votar ese día, independientemente que ninguno de los partidos y candidatos te convenzan. Bueno, pues a veces va a ser necesario, como luego decimos, el mal menor, el menos peor, pero aún así, ese voto que tú ejerzas es fundamental para la construcción de la democracia. Adelante. Bueno, coincido con Robert, sí vota. ¿Por quién votar? Yo creo que es algo que estamos perdiendo o hemos perdido en este modelo mercadotécnico de la política, con el avasallamiento de información y esta aparente competencia y vida democrática cuando nos pronunciamos abiertamente por nuestras preferencias, cuando no estamos satisfechos como para hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos reservarnos hasta el último momento, cuando llegues con tu boleta a la mampara donde vas a marcar tu voto, sentir que tienes todo este tiempo para reflexionar sobre quién te vas a pronunciar. Por supuesto, haciendo este estudio, cuántos cargos son, cómo van, este ejercicio como de comprar, así como cuando quieres comprarte un vestido para una boda y vas un día a una feria, ves otro y ves otro y ves otro, hasta que ya tienes el dinero, lo compras. No se sientan apremiados por pronunciarse ahorita por lo que podría ser su preferencia, y menos se lo digan a un encuestador. Porque en nombre de esas encuestas hay una guerra de información, de desinformación, de distorsión, que a los electores nos está privando de esta necesaria reflexión, pues para tomar una decisión tan importante. Entonces, sí hay que ir a votar, tómatelo con calma, documentate, infórmate, reacciona, tus emociones, tus expectativas, pragmáticamente, pues porque lo conozco o porque le quiero poner una banderilla al otro, pero ve a votar y hasta ahí tienes todo este tiempo hasta el 2 de junio para decidir por quién. Lo importante es hacerlo. Mi recomendación categórica, sí, ve a votar. No necesariamente esperes a encontrar el mejor candidato para ahora sí votar por él. Puedes votar por el menos peor y lo conveniente es que votes. Acuérdate que la democracia nadie gana del todo, ni para siempre. Todos ganamos algo, y así es. Claro, no solo los electores, también no solo los políticos, también los electores. Entonces, ve a votar. ¿Cuál es? Yo digo, elige en qué porcentaje vas a quedar de los siguientes grupos. 1. El 25% de la gente, no solo en México, sino en el mundo, vota racionalmente. Esto es, evalúa las ofertas, analiza los programas, etcétera, y toma una decisión racional. El otro 75% vota emotivamente. Vota por el que le parece más sincero, por el que le parece más guapo, por el que le parece que va a golpear más al otro. Voto emotivo es la mayoría. Voto racional la misma. También hay un porcentaje de gente que vota de acuerdo con su convicción y no se mueve, y otros que votan el voto útil.
están dispuestos a cambiar con tal de no desperdiciar su voto, porque a lo mejor el que más me convence es el candidato que va a quedar en tercer lugar. Mejor dejo de votar por él y me meto a la lucha de definir al ganador votando por el primero o el segundo para ver quién, para que mi voto esté en los ganadores. Este también es un efecto, el efecto mecánico del voto, donde no se busca no desperdiciar. Otro porcentaje de gentes es los que deciden en el último momento, es increíblemente un porcentaje grande, no recuerdo cuánto, pero como el 30% por decir algo, de los que deciden en la fila cuando están para votar, y otros en cambio que ya llevan su decisión tomada. Entonces, a lo mejor el dilema es en qué grupo vas a quedar, vas a votar emotivo, vas a votar racional, vas a votar voto útil, o vas a decidirlo de ahorita o en el último momento, como sea, pero quedaste más preocupado. Sí, yo te diría como 3 momentos no voy a hacer una recomendación, hace mucho que hace como recomendaciones, pero si acaso lo que yo pienso es, antes de la elección, debate y dialoga con quien quieras, pero que no se te vaya la vida en eso, porque después de la elección él va a ser es tu hermano, es tu amiga, es la persona con la que vas a convivir, entonces que no compremos las batallas electorales más allá de lo que nos corresponde, ¿no? Como eso antes de la elección. El día de la elección, vota y deja votar. Y ya. O sea, ¿sí? Como vive y deja vivir, vota y deja votar. Y después de la elección, si quieres hacer como un ejercicio reflexivo que te sirva para la siguiente elección, analiza, en caso de que haya ganado tu candidato o tu candidata, analiza cuál fue el desempeño en función de la decisión que creíste haber tomado, ya sea racional o emotivamente. Te lo dice alguien que de forma sistemática votó por López Obrador. O sea, estoy haciendo un mea culpa aquí. ¿Sí? Estoy haciendo, te digo manifiestamente, se puede cambiar, ¿eh? Se puede cambiar. No compro todos los mitos en contra de López Obrador, pero yo te puedo decir que yo he tenido una evolución que va de los últimos, no sé, 20 años para, como en esos 3 momentos de... Yo también te quiero decir algo. Me parece que depende cuál es tu personalidad y cómo eres tú. Hay personas que votan por una convicción muy personal y que por tanto, por ejemplo, no podrían votar por un candidato que apoya el derecho a decidir. O no podrían votar por un candidato porque les parece discriminador o homofóbico, lo que sea. ¿Sí? No, ese es un tipo de elector. Y creo que pues, no está mal. Yo diría es un voto más bien de carácter moral. Desde mi punto de vista es un voto con una visión parcial. ¿Sí? Pero se vale. También hay un voto más pragmático. Es decir, ¿qué es lo que yo creo que en este momento es lo mejor para mi ciudad o para mi estado o para mi distrito o para mi país? Independientemente de que el candidato o la candidata tenga estas o aquellas cosas que no me gustan. Eso a veces te puede hacer votar por alguien que tiene algunos aspectos personales que incluso te repugnan, pero pues lo conveniente es hacer esa elección. Entonces, y hay quienes simplemente deciden pues, usar su voto para que no sirva. Sí. Yo te confieso que yo cuando encuentro que ninguno me convence, uso el voto. Porque en conciencia no podría votar por alguien. Pero hay momentos de pragmatismo. Y bueno, yo no quiero empujar a nada, pero me parece que estamos en un clarísimo momento. Por compartirte una experiencia, en la última elección a gobernador, no voy a recordar candidatos, ustedes ya lo sabrán, yo quería votar por el candidato que postuló el PRI.
pero dice, yo no me veo votando a favor del PRI. Yo nunca podría cachar una boleta a favor del PRI. Pero ese candidato estaba postulado por otros partidos políticos. Pues voté por ese candidato, pero por otro partido político. Entonces, fui fiel a mis convicciones, pero sin votar por el PRI. A lo mejor, Quizás algo así vaya a ser esta ocasión también. a lo mejor podemos escuchar 2 o 3 preguntas. Sí, quería proponer, escuchar, que se nos tienen que ir, escuchar un paquetito de preguntas y no, pues, o sea, reaccionar uno, no todos, a lo posible. Valeria, no, perdón, Valeria Paco había levantado la mano en la cara, pero ya se fue. Carolina. Yo, como te conté, considero igual el informarse, creo que es lo que más se trata de ver aquí. Entonces me surgió la duda de cómo se podría informar sobre la importancia de votar sobre las propuestas de los candidatos, y que se puede interpretar que se está tomando algún lado o hay cierto sesgo político. Pero, ¿y alguien más, Paco? Sí, porque... Bueno, si mal no recuerdo, Marco habían compartido una estadística que menciona que está más cerca del 0% que del 10% la cantidad de personas que ha participado para resolver los conflictos de comunidad. Y pues mi pregunta iba, ¿cómo podemos afrontar el hecho que, pues, por lo menos a mi percepción, desde la realidad que yo vivo, que es más fácil formar parte de lo que ahora es una comunidad global, que sea, pues, por la globalización, las redes sociales, lo que sea, que a una comunidad local? Por lo mismo de que publicidad, algoritmos, lo que sea, que te están vendiendo con la idea de que, pues, ahorita ya puedes comunicarte no con gentes de tu localidad, sino de otras ciudades, países, continentes, son a pantalla de distancia, y es más fácil a lo mejor compartir gustos, ideas, hobbies, que aunque el algoritmo te termina metiendo en un círculo viciado de que obviamente nada más te va a exponer a aquellas cosas con las que te encuentras, no ideas contrarias. El hecho de que, pues, te faroleen, que estén vendiendo habla con estas personas de otros lados que nunca jamás vas a conocer en tu vida, pero que compartes tus gustos, es más fácil comunicarte con las personas antes que el tratar de comunicarse incluso con tus vecinos para solucionar el problema, ya sea de tu colonia, de tu misma familia. Yo también tengo una pregunta sobre una estadística que mencionó nuestro Fabián, sobre el bajo nivel de confianza que hay en los partidos políticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es como cuando los jóvenes empiezan a hablar? ¿Cuál es la solución? Debemos respetar que tenemos. Y Alejandro, bueno, también. Una personal social, para su opinión, sí, es muy complicado. Por supuesto, pero si han identificado una razón por la que nuestra generación está tan alejada de la política. Está muy consciente de la política, pero la pregunto porque siento que es muy importante identificando la razón de esto para poder como, reconocerla y así sucesivamente quitarlo. Abierto. Mi pregunta un poquito más allá de lo que se por los distintos de la elección, más posterior a la elección, iba relacionado bastante con las de esas elecciones sectoriales, sobre el involucramiento de la política más local, más cercana, que tiene más nada. ¿Cómo reconciliar, creo yo? O sea, la idea de que necesitamos meternos más en la política local, más en la política que es un sentido más de actuar de colectivo en una reacción a un actuar político más formalizado de nuestros representantes, cuando tenemos del otro lado también a un Estado tanto policial como militarizado que va subiendo o va incrementando la capacidad de poder duro que tienen sobre la población. No podemos poner nuestro actor político ciudadano en contra del actor políticos cuando tenemos en medio una brecha militarizada que cada
intento, como que lo está separando cada vez más de una respuesta real que pueda tener algo político. Ya nada más Valeria, ¿cómo puedes informarte sin que pueda ser etiquetada? Yo creo que estás en todo tu derecho de recurrir a todas las fuentes de información deseables, digo, ¿no? Los promocionales, los enfoques nos mortifican, nos apuran. Consultas directas con partidos, consultas directas, es el derecho a saber. Lo que está detrás de una campaña, la razón por la que existen las campañas o los periodos de campaña electoral es porque se debe garantizar a los ciudadanos el acceso a la información que les permita tomar su decisión. Entonces, pregúntale a quien quieras, no temas ser etiquetada, puedes cambiar de opinión en cualquier momento de tu vida, pero no temas preguntar, no temas indagar. Es el derecho a saber para poder votar en conciencia. Y bueno, lo demás. Bueno, voy a la primera, lo de lo global y lo local. Yo estoy de acuerdo con vos, somos ciudadanos globales, nos informamos y tenemos preocupaciones globales, pero vivimos en una colonia. Entonces, yo creo que independientemente de nuestras preocupaciones culturales, preocuparte por la seguridad de tu colonia, el alumbrado, la recolección de residuos en la colonia, reciclar en la colonia o iniciativas que tengan que ver, por ejemplo, lo del municipio de Monterrey, que me parece que es muy válido, lo del presupuesto participativo en las colonias. A mí me sigue pareciendo que es muy válido involucrarse en la política más cercana, ¿no? Tocqueville decía que de alguna manera lo local es la cuna de todo esto, y a mí me sigue pareciendo que eso, ¿no? Entonces creo que independientemente de nuestras preocupaciones globales, muchas veces lo local es un excelente ámbito para involucrarte, conocer gente y empezar a probar en política. A ver si solo te quedas con resolver el problema de la colonia o descubres que eso te gusta y te impulsa a involucrarte en otra. Lo de Gerardo, sí, los partidos están completamente desprestigiados, pero con la edad, Gerardo, descubrí que, pues, no descubrí, ya lo sabíamos, pero ahora lo tengo más claro, que tenemos una parte de responsabilidad los ciudadanos que nos quedamos sentados diciendo que corruptos que somos. Si nosotros entrásemos a la política, probablemente esos corruptos lo tendrían un poco menos fácil. Quiero decir que a veces la gente que tiene preocupaciones, se educa, no participa, se educa y de alguna manera tiene el conocimiento, no se involucra en la medida de lo que podría ser. Entonces creo que a veces nosotros lo ponemos muy fácil. Y es la misma respuesta que daría el tema de la militarización. Claro, es cierto, estamos en una sociedad completamente militarizada, pero probablemente los ciudadanos podríamos hacer más para protestar contra ese tipo de iniciativas y para tratar de que esto se acote temporalmente y tratar de revertir esto. Yo sigo creyendo que podríamos hacer mucho más de lo que hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, aunque hagamos, siempre podríamos hacer algo más. No me voy a acordar de todas las preguntas, pero recuerdo algunas y me gustaría intentar responderlas. ¿Cómo parecer objetivo en el momento en el que te estás informando acerca de un candidato o hablando de un candidato? Utilizando criterios objetivos. Es decir, a ver, el candidato A que contiende por un cargo de elección popular, por ejemplo, para alcalde de Santa Catarina, no tiene ninguna experiencia en el servicio público. El candidato B sí tiene una experiencia en el servicio público. Eso es perfectamente objetivo. Y es un criterio muy válido para decir, pues a lo mejor me gusta más este que este. De la misma manera que escogeríamos un dentista porque es dentista, o un cardiólogo porque es cardiólogo, o un plomero porque es plomero, pues yo creo que es un poco lo mismo. Hay parámetros objetivos para digamos que juzgar cuál
es el mejor o la mejor calidad. Sí. Este tema de la globalidad y de lo inmediato, yo creo que no hay que confundirnos. Pues desde luego que somos ciudadanos del mundo, pero siempre lo hemos sido. No es ninguna novedad. Tiene siglos. Lo otro, no deja de ser una fantasía. Porque ¿cuál es la mejor hamburguesa? ¿La que se hace en Timbuktu o esta que tengo yo aquí enfrente? Pues la que tengo enfrente y me voy a comer. La otra está en Timbuktu. Sí. ¿Cuál es el mejor libro? ¿Este que tengo en las manos y puedo leer? ¿O el que se vende en Tokio y al que no puedo acceder? Pues el mejor libro es este. Entonces no olvidemos que somos seres humanos y somos sensibles y somos táctiles y nos gusta la cercanía. En el momento en el que olvidemos eso, estamos dando un salto, desde mi punto de vista, bastante peligroso. Sí. Lo primero es la comunidad, la familia, sí, y así sucesivamente. No se puede luchar por los palestinos de la Franja de Gaza, ¿verdad? Y olvidar a las personas que viven aquí, nomás cruzando esa barra. Sí, eso no es posible. ¿Por qué los jóvenes? Eso es una gran pregunta, Alejandro. Yo tengo una hipótesis, parte de mi experiencia. Para mí, era un anhelo, era un deseo saber que que mi voto podía ser respetado y que yo podía elegir a quien quería que me gobernara. Para mí era un deseo que en mi país tuviésemos una Suprema Corte Autónoma o un Congreso que le hiciera equilibrio al presidente de la República. Porque no lo tuve durante muchos años. ¿Sí? Me atrevería a decir que una parte de esa falta de interés que tú calificas y que yo creo que existe, tiene que ver con eso. A ustedes les parece muy normal votar, les parece muy normal que haya separación de poderes, pero no es así. México tiene 220 y tantos años de vida independiente. En 220 y tantos años de vida independiente, pues es muy discutible lo que voy a decir, pero pues algunos piensan que en la República restaurada, en la época de Juárez y de Lerdo, cuando fueron unos 11 años, más o menos hubo separación de poderes y libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Sí? O en la época de Madero, que fue pues, como año y medio, más o menos. ¿Sí? Pero si nos ponemos más estrictos, si acaso la experiencia democrática de México nació por ahí del 96. O sea, apenas ayer. Y en más de 200 años, fíjate cómo es algo extraordinario. Y como todo lo extraordinario, es algo que hay que cuidar, porque está en peligro, porque es la normalidad democrática, me va a matar en narrativa, es una anormalidad en el mundo. Y hay que cuidarla como se cuida a una flor. Así. Porque si no, se muere. La militarización, pues te lo voy a contestar de la siguiente manera. Yo crecí en un país en donde cuando veías un destacamento militar en la calle, te parecía la cosa más sorprendente. Pero también en un país en donde tú veías a un soldado y te sentías protegido. Y te sentías agradecido por la protección que te daban, porque estaban identificados con labores de salvamento, de rescate, y otras cosas. Tristemente, hoy vivimos en un país
que tiene una gran anormalidad. Una democracia que tiene una gran anormalidad, que es el militarismo. Yo me voy a permitir diferir un poco. También esto de la evaluación de los políticos, o valorar por cuál votar, no hay criterios objetivos. Todos los criterios son subjetivos. Depende de tu contexto, de tus intereses, de tu formación. Y yo lo que digo es que asumamos precisamente esa subjetividad y votemos, confiemos en nuestra subjetividad y no nos avergoncemos de nuestro egoísmo a la hora de votar, porque la democracia, como les decía hace rato, es precisamente la suma, o está basada en la suma de los egoísmos. Entonces no busquemos lo objetivo, cada uno vote subjetiva y egoístamente como más conviene. En los temas de participación, sí, yo me acuerdo de estadísticas o más bien reportes antiguos, quiero decir de los años 90, de cómo en México un ciudadano común no participaba, no era miembro de ninguna organización, parece que sigue siendo eso vigente, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el ciudadano promedio pertenecía pues a la asociación de padres de la escuela, al club de rotarios, a este otro grupo, a este otro, o sea, cada americano en promedio participaba en varias organizaciones, mientras que el mexicano en promedio no participaba en ninguna o en una. Entonces, participar es bueno. ¿De qué manera lo podemos hacer? Nos podemos involucrar en muchas organizaciones. Las hay en distintas materias, por territorio, por tema. Hay que organizarse. ¿Por qué los jóvenes no lo hacen? ¿O lo hacen menos que la gente mayor? No lo sé, pero permítanme contestar desde mi distorsión profesional. Los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos se han vuelto un discurso tan utópico que cada vez crece. Y derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho al agua, y los derechos humanos de los animales, y los derechos, bueno, cada vez vamos creciendo. Yo creo que los jóvenes en buena medida han caído en esa utopía. Todos quisieran ser o vivir en un crucero en donde les dan sus deliciosos alimentos 3 veces al día, derecho a hacer lo que se les pegue la gana, ir a la discoteca o al espectáculo que quieran, hacer lo que se les dé la gana. Todos quisiéramos vivir en ese crucero, pero nadie quisiera, como pasajeros, nadie quisiera ser el mesero de ese crucero. El que duerme en el último de los niveles y trabaja 12 horas al día, nadie quiere ser eso. Sin embargo, el crucero no existe sin el mesero. Entonces, involucrarse en la política y hacer sacrificios por la comunidad es de algún modo asumir, ok, yo voy a ser el mesero en este caso porque me interesa servir a otros. Pocos jóvenes compran esa idea. Todos quisieran ser, que llega a sentarse a la mesa, todos. Entonces, reflexión sobre eso, fuentes para informarse, no hay ninguna objetiva. Lo que vas a encontrarte es una suma de subjetividades, córrelas todas y haz tu propia conclusión. Yo nomás quisiera agregar que ya no hubo tiempo de hacer toda la presentación, pero el nivel de participación, o sea, el nivel de participación más básica, pues es el ir a votar, pero ahí no se agota. Hay muchos más niveles de participación que llega hasta la gestión, es decir, en donde yo me involucro, que puede ser a través de un partido político, puede ser a través de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, que hay muchísimas y muy variadas a través de las cuales de alguna manera se está haciendo política. Entonces, ustedes tendrían que ver, de acuerdo con sus propios intereses, qué organización, qué estructura me permite un nivel de participación a través de la cual yo pueda aportar, como decían ahorita los maestros, hacer una aportación a la construcción de una comunidad, a la construcción de una mejor sociedad. Y eso tiene muchísimas posibilidades. Es cuestión nada más de escarbarle tantito y no quedarnos en nuestra zona de confort y decir, pues, es que nadie me ha invitado, ¿no? Pues tú, güey, busca. ¿Cuál es qué interés tienes? Puede ser cosas que dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la política? Todo es parte de una función política, porque todo es parte de una función de construcción de una mejor sociedad. Cuando participas a través de una organización de la sociedad civil relacionada con educación, con música, con arte, con cualquier otro tipo de expresión,
se construye una comunidad. Entonces, creo que eso es algo que nos falta a todos, no solamente a los jóvenes. La mayoría preferimos, digamos, una posición más cómoda, como decía ahorita el maestro, dentro del crucero. Pero pues el crucero, arriba de este crucero estamos todos. ¿Qué rol es el que quieres jugar? ¿El del capitán? ¿El del mesero? ¿El del que se sienta nada más? Pero con la conciencia de que estamos en ese nivel. Y una vez que se vota, es seguir evaluando la participación. Yo lo digo con absoluta autocrítica institucional y personal, porque fui director 25 años de esta institución. Y creo que también a las organizaciones nos toca participar más activamente. A veces con el discurso de la neutralidad y el no involucramiento, los riesgos que representa institucionalmente a veces el involucramiento, eso nos lleva muchas veces a ser apáticos y no estar viendo e involucrándonos en lo que sucede. Tenemos que ser más críticos. Es decir, ahorita lo que decía el maestro Puertas es absolutamente cierto. No podemos negar que hay un deterioro. Ya estamos en una situación de riesgo del Estado de Derecho. Pero, ¿qué tiene que hacer una facultad de Derecho ante ese desafío? Somos una facultad especializada en enseñanza del derecho. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cómo vamos a responder a ese desafío como institución educativa especializada en el derecho ante una situación que ahí está? Y eso no nada más es el director, los profesores, ustedes como estudiantes. A ver, ¿dónde hay un manifiesto donde expresemos nuestro punto de vista ante esta situación, ante esta ley que se acaba de aprobar, ante esta declaración del presidente, ante esta resolución de la Corte, ante esto? A ver, ¿cuál es ese es involucramiento, esa es participación? ¿Cómo lo hacemos personalmente y comunitariamente, institucionalmente? Y esto nos involucra a todos y especialmente a ustedes y a mí y a todos los que estamos aquí, que somos parte de una comunidad educativa especializada en la enseñanza del derecho. Entonces, como que el golpe no puede ser, no somos no somos el CEDIM, no estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de derecho y ahorita ese es el gran desafío y lo digo con absoluta franqueza y autocrítica porque creo que nos ha faltado a todos como comunidad. Y entonces, pues tenemos que hacer cosas. No podemos estar sentados nada más viendo, pues sí, pues cambiaron la Constitución. No, pues es que renunció un ministro de la Corte. ¿Y qué hicimos? Es que, o sea, por lo menos decir, aquí está nuestra posición. ¿Que implica riesgos? Pues sí, implica riesgos. Finalmente somos una institución educativa, finalmente dependemos del Estado, finalmente dependemos, por el involucramiento implica riesgos, pero eso es educar en la ciudadanía, y eso es formarnos en la participación, y eso a veces implica una relación. A mí me gustaría retomar un poquito esta idea del maestro Roble y recordarles a ustedes que son estudiantes de derecho, que quieren ser profesionales. Entonces, su herramienta es el derecho. Si alguien tiene la obligación de defender el orden jurídico, son ustedes. Y desde luego que nosotros. ¿Sí? Si alguien tiene la obligación de explicarle a las demás personas ¿por qué es importante el respeto a la legalidad? ¿Por qué es importante la separación de poderes? ¿Por qué es importante el federalismo? ¿Por qué? Etcétera. Son ustedes. Como si tuvieran otra profesión, tendrían a lo mejor otras responsabilidades. Pero esto es lo que les toca a ustedes específicamente por ser estudiantes de derecho. Y esa obligación no la pueden eludir. Pues cuento una anécdota para que vean el nivel de participación de ustedes como estudiantes de derecho. Hace 12 años, precisamente, no voy a mencionar nombres que ustedes luego pueden averiguar, le pueden poner nombres. A una alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, se le ocurre pedir una licencia para ser candidata a senadora de la República.
En aquel entonces estaban haciendo el Centro de Derechos Humanos. Y entonces a una exalumna se le ocurre pensar si era correcto o no era correcto que una alcaldesa pidiera licencia para aspirar a otro cargo de elección popular. Y con su credencial de elector y con la asesoría de varios maestros aquí de la facultad, presentaron un amparo e hicieron que la alcaldesa regresara a su puesto, porque un tribunal dijo que no era correcto la licencia como se solicitó. Y se armó todo un pleito legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y a la Sala Superior del Tribunal, que terminó en un conflicto competencial entre la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tenía respuesta legal, porque en la ley no está previsto que haya un conflicto entre el ámbito de la Suprema Corte de Justicia y el ámbito electoral, porque se supone que son dos competencias totalmente diferentes, donde no puede haber contradicción. Bueno, la libre hizo que hubiera una contradicción. Entonces, ahí está como dicen las puertas, la herramienta del derecho que nos permite, a ver, por lo menos planteemos, a ver, ¿es correcto esto que comúnmente llamamos el chapulineo? ¿Es correcto que una persona por quien votamos antes de que termine su periodo aspire a otro cargo de elección popular? Bueno, pues aquí ustedes como estudiantes, sus hermanos mayores, ya plantearon ese conflicto justo hace 12 años, en la elección de hace 12 años. Sí, maestro. Sí. Ya no habrá heridos. Aquí está un protagonista de esta historia. Entonces, pues, son de esos destellos que yo siento, digamos, la responsabilidad de decir, creo que podemos hacer, así como ese ejemplo, podemos hacer mucho más como comunidad educativa. Porque tenemos esa herramienta del derecho, a través de la cual podemos hacer que se mejoren las instituciones y que se respete el Estado de Derecho. Para eso tienen ustedes en sus manos esta herramienta básica para la sociedad, que es el derecho. ¿Sí se habían oído ustedes de esa historia de la facultad? Sí. Ahí está una, hace 12 años la Libre fue protagonista en esa historia del anti-chapulineo. Es correcto. Y aquí Iván fue uno de los protagonistas. No precisamente del lado más correcto. Bueno, les quiero decir que en ese entonces, como director, recibí varias llamadas telefónicas de gente muy importante para, oiga, párenle. No lo vamos a parar. Eso es lo que están haciendo nuestra comunidad educativa. Yo no tengo forma de decirles ya párenle, ya no hagan eso. Entonces, inmediatamente vinieron las presiones. Pero como institución, no estamos haciendo nada incorrecto. Un grupo de estudiantes, maestros, exalumnos, se organizaron, están haciendo eso. Nosotros, no son títeres que yo pueda manipular. Y digo, de eso es lo que nos estamos quejando. De ciudadanos que parecemos títeres a los que nos manejan. Ahora imagínense que el director de la facultad les dijera a ese grupo de personas. Ya no hablaron que ya que se hizo ya mucho escándalo por eso. Sí, claro. Tenemos una última pregunta. A ver. Pues, vale, no como que decían las puertas, yo creo que esto da por más que la ciudadanía de los que están en puestos públicos, ¿no? La parte de cultura democrática, pues realmente los gobiernos han sido democráticamente electos, se pueden contar con una mano, yo creo, a toda la historia de México. No, pues, ¿cómo afectaría, pues, en esta elección? Pues, si recordemos que López Obrador decía en la elección del 2006, al diálogo con los ciudadanos, ¿cómo puede afectar esta parte de cultura democrática en un futuro? Tópicos. Pues como una peli distópica. Sabemos que va a ocurrir, pero hagamos algo para que no ocurra. Es decir, la cultura democrática, como les decía, se aprende ejerciendo la democracia.
Entonces, la idea es que si nos quedamos en nuestra casa y siendo que el gobierno nos queda a deber, nos va a quedar a deber. Somos nosotros los que nos tenemos que mover para hacer algo, porque ningún gobierno te regala graciosamente ni derechos ni cultura. Pero la cultura democrática es una cosa de todos los días. ¿Sí? En la colonia que yo vivo, al parque al que yo llevo mi perro como a las 12 de la noche, antes de dormir, estuvo más de 15 días sin luz. Porque es una afirmación que no me consta, pero pues al parecer yo fui la única persona que habló al municipio para decir que estaba sin luz. Y estuve insistiendo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la basura. Hijo, es decir, ahí está la democracia. Más que en el Congreso, más que en el Palacio Nacional, la democracia está ahí. En toda organización existen, bueno, no en toda, pero en esta misma organización existen equilibrios y contrapesos y controles. El maestro Villarreal no puede hacer lo que quiere con la facultad. Hay órganos como el Consejo Directivo, como el Consejo Académico, como la Asociación Civil, que lo moderan, hay reglamentos. ¿Sí? Pero si en los pequeños ámbitos como esta organización no se respetara eso, pues entonces seríamos los primeros culpables de que no haya una cultura democrática. No sé si me estoy... Sí, no sé. Pues nada más, si hubiera otra oportunidad, libremente, yo me pongo a disposición en los pasillos, en los salones, si hay algo que podamos aportar, o si hay algo que ustedes nos hagan reconsiderar. Ojalá que sigamos platicando. Pues,